sístole auricular, aquí la contracción auricular forza una pequeña cantidad de sangre adicional en los ventrículos. ¿Cómo se va a llevar a cabo esto? Por la reducción de los orificios tanto de las venas cavas como de las pulmonares para que no haya un reflujo o una extravasación de sangre, sale hacia otras cavidades. Por lo tanto, el paso de sangre va a ser de aurícula a ventrículo. Y como hay mayor cantidad de sangre a nivel ventricular, pues va a haber un aumento de la presión intraventricular, ¿sale? En la sístole ventricular, en la primera fase va a haber, o el evento más importante va a ser el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Y aquí es cuando se lleva a cabo por el aumento de su presión y el abultamiento de las válvulas hacia la aurícula, el primer ruido fisiológico o el primer ruido cardíaco. Sin embargo, tampoco va a haber desplazamiento de sangre a otras cavidades y va a haber un aumento de esta, pues, va a seguir el aumento de esta presión intraventricular con una duración de 0.05 segundos, ¿ok? Al final de la contracción ventricular isovolumétrica, pues obviamente los ventrículos van a rebasar las presiones tanto de la aorta, las presiones arteriales, tanto de la aorta como de la pulmonar, ¿ok? Hablamos de una presión aórtica de 80 milímetros de mercurio y una pulmonar de 10 milímetros de mercurio. Y va a ser, o la siguiente fase, va a ser la expulsión ventricular. Aquí es o inicia cuando las válvulas sigmoideas o arteriales comienzan a abrirse. Estamos hablando de la aórtica y de la pulmonar. El llenado ya no va a ser rápido, sin embargo va a ser lento para que se alcance una presión máxima a nivel ventricular, y estamos hablando de una presión máxima a nivel ventricular en el ventrículo izquierdo de 120 milímetros de mercurio y en el derecho de 25 milímetros de mercurio, ¿sale? La sangre expulsada por cada ventrículo en reposo hablamos que va a ser de 70 a 90 mililitros. Esto quiere decir que va a ser el 65% del volumen ventricular al final de la diástole, o sea, un volumen telediastólico, ¿ok? Y al final de la sístole va a ser de 50 mililitros, ¿sale? Tenemos como la fase final que la presión intraarterial va a ser mayor a la presión interventricular. Esto debido al cierre de las válvulas sigmoideas que me va a condicionar el segundo ruido fisiológico. Y como última fase va a ser la diástole temprana. Aquí la contracción ventricular va a estar completa, las presiones ventriculares tienden a caer y la relajación ventricular isovolumétrica se va a llevar a cabo por tres fenómenos, que va a iniciar con el cierre de las válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonar, la disminución de la presión auricular, hablamos de una caída de la presión intraauricular, ¿sale? Y la apertura nuevamente de las válvulas auriculoventriculares para que haya un llenado ventricular de rápido a lento. Y eso es todo del ciclo cardíaco. ¿Tienen alguna duda del ciclo cardíaco? No, doctora, gracias. Nos faltan las fases. Bien, hablando de otro apartado va a ser la presión arterial. Y aquí me voy a enfatizar o voy a hacer mucho hincapié en la presión arterial media. ¿Qué conocen de la presión arterial media, mis niños? ¿Qué es la presión arterial media? Bueno, yo puedo decirlo, doctora. Sí. Bueno, la presión arterial media se va a referir a la presión central que va a estar entre la presión sistólica y la presión diastólica. O sea, Ok. bueno, esa sería como una definición. Cuando ustedes les dicen, saquen, ¿qué es la media? Ya lo vieron El en promedio. el promedio, ¿sale? Va a ser entonces la presión promedio en un ciclo cardíaco completo. Entonces estamos hablando que tiene una duración de 0.8 milisegundos o 0.08 segundos, ¿sale? En un ciclo cardíaco. Bien. Sin embargo, la presión arterial media va a ser la más importante de todas. ¿Por qué? Porque nos va a dar la precisión con la que se están irrigando o nutriendo los tejidos. O sea, hablamos de que haya una adecuada perfusión tisular, ¿ok?
La presión arterial va a tener un máximo, que estamos definiendo la presión diastólica, y un mínimo que va a ser la sistólica, ¿ok? La presión arterial va a reflejar mejor la perfusión tisular que la sistólica o diastólica aislada, cuando sacamos el promedio de esta presión. Sin embargo, en pacientes adultos hablamos de una presión arterial media normal cuando es de 70 a 105 milímetros de mercurio. Bien, ¿cómo vamos a calcular la presión arterial media? Aquí les puse unos ejercicios y quiero que los vayamos haciendo. Pero antes de hacer estos ejercicios, quiero comentarles algo. Si no se me olvida. ¿Están viendo la presentación? Sí, doctora. Sí. Ya vimos que la presión arterial media va a ser el promedio de la presión en un ciclo cardíaco y va a tener dos medidas, una sistólica y una diastólica. La diastólica es la mayor y la sistólica va a ser la menor, ¿ok? ¿Cuál va a ser la importancia clínica de saber la presión arterial media? Una de las más importantes es saber la perfusión a nivel renal. Casi siempre cuando tenemos un estado de hipotensión arterial, pues se va a ver afectados los principales órganos blancos, los órganos diana, cuáles son sistema nervioso central, corazón, riñón, y en dado casos, hablando de presión arterial, va a ser la retina, ¿ya? ¿Ok? Bien, ya que entendimos que un estado de hipotensión nos va a llevar a una disminución del flujo sanguíneo a nivel renal, vamos a entender que puede haber dos patologías muy importantes, que va a ser la necrosis a nivel tubular o la insuficiencia renal aguda. Sin embargo, la presión arterial media va a tener factores condicionantes para que se pueda llevar a cabo una regulación adecuada. Uno de ellos va a ser el volumen de eyección. ¿A qué me refiero con volumen de eyección? Va a ser el volumen de sangre que expulsa el ventrículo izquierdo del corazón durante la sístole del latido cardíaco. Esto quiere decir que si mi volumen de eyección está aumentado, pues obviamente la presión arterial va a Doctora, no se estar ve su presentación. aumentada. Esto no lo tengo en presentación. Se lo estoy comentando para que me vayan entendiendo la importancia de la presión arterial, ¿sale? Otro factor condicionante para la regulación de la presión arterial media va a ser la distensibilidad de las arterias. Aquí entendemos esto como la capacidad de aumentar el diámetro, sobre todo de la arteria más importante, que va a ser la aorta, y de los grandes, de otras arterias grandes, para que pueda haber un adecuado volumen sistólico de eyección. Esto quiere decir que si hay una disminución de la distensibilidad arterial, pues obviamente como mecanismo compensador va a haber un aumento de la presión arterial, ¿sale? Otro factor va a ser la resistencia vascular. Aquí la fuerza se va a poner al flujo sanguíneo al disminuir el diámetro, sobre todo de las arteriolas. Y recordemos que esta resistencia vascular pues va a estar controlado, normado por el sistema autónomo. Quiere decir que si hay un aumento de resistencia a nivel vascular, o periférica, pues va a haber un aumento de la presión arterial. Si hay una disminución de la resistencia vascular periférica, va a haber una disminución de la presión arterial, ¿sale? Y por último, la volemia, que va a ser el volumen de sangre en todo el aparato circulatorio. Quiere decir que si hay una disminución de la volemia, pues por ende va a haber una disminución de la presión arterial y viceversa, ¿sale? Bien, entendido esto, ¿hay alguna duda de los factores condicionantes? No, doctora, gracias. ¿No? Vamos a tener que la presión arterial media se puede calcular por medio de va a ser igual a la presión arterial. ¿Ya se ve mi presentación? No.
No, doctora. No. Vamos a ir haciendo estos ejercicios juntos. Doctora, ¿Sí? maximizar la aplicación que se va a cerrar la sesión. ¿Quiere que nos salgamos y entrar? Porque todavía quedan como media hora de clase. Sí. Entonces los veo, son 1:33. Los Sí. veo, o bueno, comienza a explicar esto a la 1:36 como máximo. Sí, doctora. Sí, sí está bien. Vale, entonces nos vemos ahorita.